espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a hablar, hermano, en este instante un poquito acerca de la idolatría. Conocemos en cierto sentido el material de la enseñanza de la idolatría, pero lo que el Señor Jesús habla es de que todo tipo de adoración que no sea en espíritu y en verdad es idolatría. Cuando la gente no puede adorar o no sabe adorar a Dios en espíritu, el que adora, dice la Biblia, es necesario. No es que si él quiere o no quiere, que si es una opción más o no es una opción. No, Jesús dijo, es necesario. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. O sea, que la necesidad de adorar es latente en el hombre. El hombre se hizo para adorar. Si él no adora al Dios verdadero, adorará a dioses falsos, pero no se queda sin adorar. Pero cuando adoras, dice el Señor que el que adora, le es necesario que adore en espíritu y en verdad. Ahora bien, todo tipo de adoración que no sea en espíritu y en verdad es idolatría. O sea que el que adora, cuando se arrodilla, no debe tener ni imagen, ni escultura, ni bulto, ni nada que se vea físicamente, sino que cuando él se arrodilla, no debe haber nada delante de él. Cuando dice gloria al nombre del Señor, pues observa lo que dice la palabra. Dios prohíbe que se hagan todo tipo de imágenes, todo tipo de escultura, todo tipo, sea del material que sea piedra, sea palo, sea yeso, sea oro, sea plata, lo que sea, dice la Biblia. Dios prohíbe que se haga todo tipo de escultura o imagen que reúna o crea reunir los requisitos para adorar al Señor. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, vamos a ver ahí rapidito, hermanos, para que tengamos ya una línea distintiva de la enseñanza de la idolatría, recordando toda esta verdad de la palabra. Observa, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al versículo 5 es claro. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Oye, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuánto dice gloria al Señor? O sea, dioses ajenos hace referencia a cualquier tipo de ídolo, cualquier imagen, cualquier figura, cualquier cosa física que se vea, no importa el nombre que tenga o que se le dé. Él dice: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escucha ahora: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces observa lo que Dios dice. Cuando Él dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, habla del pecado en términos generales. Pero hablando de la idolatría, Él está diciendo todo padre, toda familia, todo hogar que es idolátrica y que adora dioses ajenos. Hoy le llaman santo, hoy le llaman de todo, pero son dioses ajenos al Dios verdadero. Toda familia, todo padre o madre que se dedica o se derrama para adorar los ídolos, eso va a traer como consecuencia que esa maldad pasará como una maldición a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿En qué consiste que yo aborrezco a Dios? En que no adoro a Dios en espíritu y en verdad, y en consecuencia le doy mi adoración a un ídolo, escultura o imagen de fundición. Cuando dice gloria al Señor. En Levítico capítulo 26, todo está desarrollado dentro del contexto de la palabra. En Levítico 26 encontramos la misma aseveración de parte del Señor. O sea, Dios viene repitiendo
la misma enseñanza en diferentes libros para que quede una confirmación de que esta es la verdad del Señor. 26 versículo 1: no haréis para vosotros ídolos. A ver, no importa el nombre que le pongan. Puede ser Pablo, puede ser Pedro, puede ser Chucho, Jacinto, José, si quieren. Puede ser la Guadalupana, puede ser la Inmaculada, puede ser el Quinto de Chigoré o el Negro de Portobelo, llámelo como quiera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O el chino de Pekín, como quiera. O el chino de Beijing, como quiera. Después que sea una imagen, Dios dice: no te harás, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces la idolatría está totalmente execrada de lo que es la adoración al Dios verdadero y al Dios de la palabra. Si usted lee Deuteronomio capítulo 4, va a encontrar que se repite de nuevo la misma enseñanza para inculcarle al pueblo que no debe hacer ningún tipo de movimiento o acción que se vea conectado con idolatría. Cuando adoras al Dios verdadero, tienes que adorarle en espíritu y en verdad. Usted habla a su Dios, ora a su Dios y Él te escucha. Tú no le puedes ver tal vez, pero Él está contigo en ese cuarto donde estás orando. Él está en esa habitación. Mira Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna, para que se den cuenta, ninguna figura visteis. Sigue diciendo en el versículo 15: guardaos pues mucho vuestras almas, o guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que si el Señor hubiese querido que se le adorase a través de una imagen, ese era el momento oportuno. Habló Dios al pueblo, para que el pueblo sepa que tiene que adorarme a través de una imagen. Él podía proyectar una imagen, ¿verdad? Pero dice Moisés al pueblo: cuando Dios te habló, cuando el Señor te apareció, cuando tú oíste su palabra, oíste la voz, por cierto, pero nunca viste ninguna figura que pudiéramos relacionar o decir que es Dios. ¿Por qué? Porque el que adora a Dios debe adorarle en espíritu y en verdad. Es necesario que adore de esa manera, porque Dios es espíritu. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Entonces vamos a ver algo interesantísimo. Por el hecho de que Dios prohíbe creer, óyeme esto, en la imaginación que sale de la mente de los hombres. O sea, Dios prohíbe creer en toda religión que sale de la imaginación de los hombres. O sea, cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de escapulario, cuando hablamos de imagen, o lo que quiera llamarle, Dios dice que eso es producto primero de la ignorancia, del conocimiento de la verdad de Dios, y segundo, es el resultado de la propia imaginación del hombre, que muy probablemente detrás de eso hayan fuerzas ocultas tratando de influenciar, inculcar en la mente de los hombres la imagen de algo, de proyectar algo. El diablo puede hacer todas esas cosas, pero lo cierto es que la Biblia dice que Dios prohíbe, está prohibido en la palabra creer en cualquier religión que sale de la imaginación de los hombres. Cada estatua, cada escultura, cada imagen, cada pintura que representa algo religioso salió de la imaginación del propio ser humano. Y la Biblia dice: no podemos pensar que Dios sea tal cosa. Mira el apóstol San Pablo en Atenas, por ejemplo. En el capítulo, y vamos a desarrollar esto de la imaginación. Vamos a hablar de esto de la imaginación de los hombres. Lo primero que tienes que saber es que Dios lo prohíbe. Prohíbe creer, no puedes creer en ninguna religión, óigame bien, que sale de la imaginación de los hombres. ¿Por qué? Porque primero es producto de la propia mente carnal. Segundo, es producto de un diablo
astuto y hábil que ha engañado al ser humano para que crea la mentira y no la verdad, que su único Dios es espíritu. Y el que adora a Dios tiene que adorar en espíritu y en verdad. Esa palabra es irrefutable. Ese es básico, ese es fundamental. Ese es un principio bíblico y los principios no pueden borrarse de la palabra. Son hasta siempre, son eternos. El principio dice Dios es espíritu, eso no cambia. Y si yo tengo que adorar a Dios en espíritu, porque es espíritu, eso no puede cambiar. No puede haber imagen, no puede haber ahí escultura ni estatua. Fíjate lo que dice el apóstol San Pablo. Pablo lo ratifica en Atenas, capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, Hechos de los Apóstoles. En el versículo 28, Pablo dice, ¿está conmigo? Hechos 17, 28. Estamos en un estudio de la palabra. Adiós. Dice Pablo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Oye bien, si usted y yo somos linaje de Dios, mira lo que dice, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura, de arte y de, ¿qué dice ahí? Imaginación de hombres. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia, a los corintios, o a ese pueblo que en ese momento todavía, ¿verdad?, no había desarrollado la enseñanza de la palabra. Dios no es imaginación de hombres. No podemos pensar que sea oro. ¿A qué se refería? A las estatuas de oro que hacían. Las hacían de plata, de piedra, hoy hay madera y eso. Entonces no debemos pensar que Dios sea eso. Toda religión, todo líder religioso que le enseña al pueblo a adorar, a rezar, a pedir a una estatua, está haciendo un mal espiritual terrible. Está llevando a la gente por un camino completamente equivocado. ¿Por qué? Porque es contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo que Dios es espíritu, no estatua. Dios es espíritu, no es cultura. Y que el que adora a Dios de verdad tiene que adorarle como en espíritu y en verdad. Pablo dice, no debes pensar, jamás se te ocurra pensar que Dios sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte, y mucho menos de imaginación de hombres. Ahora escucha esto, Dios no es imaginación de hombre. La palabra imaginación viene de la palabra griega entumesis. Entumesis es de donde sale la palabra imaginación que acabamos de leer en Hechos 17, 29. ¿Qué significa esa palabra? Escucha bien. Esa palabra en ese texto significa razonamiento interno y se refiere a pensamientos o suposiciones malévolas. Entonces, todo concepto, toda imaginación, toda enseñanza, toda doctrina que tenga que ver con la imaginación del hombre, que se proyecta en imaginación de estatua, de imagen, de escultura, de un animal que se le quiere rendir culto como si fuera Dios, todo concepto, toda imaginación que sale de ahí es completamente malévola. Malévola significa mala. Delante de Dios es desagradable, no es correcto. Ahora nota, ídolo o imagen es lo mismo ante Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ídolo o imagen para Dios es igual, pero se le llama imagen porque sale de la imaginación del hombre, no existe realmente.